Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a la presentación de este libro, La interpretación conforme, el modelo constitucional ante los tratados internacionales sobre derechos humanos y el control de convencionalidad. Pues como se podrán dar cuenta, el día de hoy tenemos una mesa de lujo para la presentación de este informe. Muchas gracias. Nos acompañan el maestro Iván García Garate, profesor del Departamento de Derecho de esta Universidad Iberoamericana. Tenemos también al doctor Eduardo García Ferrer Macgregor, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al doctor Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al doctor José Luis Caballero, autor de esta publicación. Y yo no quisiera tomar mucho más tiempo, sino también comentarles que esta presentación se da en el marco del curso de control de convencionalidad que imparte la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la AMIJ, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y comentarles también que este evento lo podrán ver por vía electrónica más de 700 impartidores de justicia de todo el país. Sin tomar más tiempo, quisiera pasar el uso de la palabra al maestro Iván García Garate para que nos comente sobre esta importante publicación que el día de hoy tenemos en nuestras manos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes en esta presentación. Es para mí un verdadero honor haber recibido la invitación de José Luis Caballero para presentar su libro en este espacio y compartir con tan distinguidas presencias a las que acompaño en esta mesa. La abogada y especialista en Derecho de los Derechos Humanos, Rebeca Ramos, y una especialista en el litigio estratégico, y evidentemente dos autoridades jurisdiccionales de primer nivel, como es el juez interamericano Eduardo Ferrer Macgregor y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Personas que además de ser autoridades jurisdiccionales de primer nivel, pues también son juristas que han aportado mucho desde sus obras para justamente el tema que estamos analizando el día de hoy, pero no solamente desde sus obras, sino también se convierten en protagonistas de este libro, ¿no? Protagonistas porque son muchas de sus sentencias y de sus pensamientos y sus decisiones judiciales los que en particular va tomando José Luis Caballero para llevar a cabo esta obra que es de vital importancia. Es un gusto estar aquí en la Universidad Iberoamericana con tantos alumnos, con tantas alumnas y con tantas personas conocidas, ¿no? Porque también sabemos que este es un festejo para José Luis Caballero, porque siempre la presentación de un libro pues es un festejo, ¿no? El haber concluido en un primer momento una obra. Y digo haber concluido en un primer momento, pues porque siempre las obras, ¿no? A partir de una presentación, pues van adquiriendo también una dimensión importante, ¿no? Creo que a partir de ahora, con los comentarios que empecemos a hacer, ¿no? Sobre la interpretación conforme, esta obra se va a ir incrementando y esta obra va a ir permeando justamente, que es lo que busca, ¿no? Permear en la comunidad jurídica de este país. Insisto, de verdad es un honor para mí el compartir esta mesa. La ocasión de presentar un libro en un espacio académico es una ocasión distinta porque pocas veces en estos espacios se festejan cosas. Normalmente se discuten, se debaten, se diserta, se cuestiona, pero en esta ocasión tenemos un festejo, ¿no? Festejamos el nacimiento de una obra que contribuye a la creación de ideas, ¿no? En el espacio universitario. Más cuando la obra es de un amigo muy querido en esta universidad y un amigo muy querido por toda una comunidad de especialistas en el tema de derechos humanos, ¿no? También es un doble gusto porque es un gran maestro, ¿no? Del cual uno ha aprendido mucho a lo largo de la trayectoria, sobre todo. Particularmente, nunca he tenido el gusto de tener a José Luis Caballero como profesor en un aula, pero de él he aprendido bastante justamente en esta formación, ¿no? Normalmente en las presentaciones de los libros se hace un panegírico de su importancia, ¿no? En este caso me permitiré que sean las palabras del mismo José Luis Caballero las que nos introduzcan a la importancia de su libro, ¿no? Y nos vayan demostrando el por qué es importante esta obra. Para ello me voy a remitir, no a la obra que hoy presentamos, sino me voy a remitir a una obra que José Luis Caballero presentó en el 2009, que lleva por título La incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en España y México. Era 2009 y en la conclusión 14ª de su libro, José Luis Caballero nos dice al final: los 4 elementos que me permito sugerir para su integración en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
relativo a los principios sobre derechos fundamentales son la relevancia explícita del tipo constitucional de los tratados internacionales sobre derechos humanos, el criterio de interpretación conforme de los derechos fundamentales con respecto de los consignados en la norma convencional, siguiendo el modelo propuesto del artículo 10.2 de la Constitución española, la especificación de la cláusula pro persona como parámetro de aplicación de uno y otro ordenamiento en caso de antinomias, y la obligación de ejecutar las resoluciones de los organismos previstos en tratados, especialmente las sentencias de los tribunales. 3 de esos 4 elementos sugeridos por José Luis Caballero en el 2009 se incorporaron en la reforma constitucional mexicana de derechos humanos en el año 2011. El cuarto elemento se incorporó vía jurisprudencial prácticamente un mes después. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente la importancia de leer una obra de José Luis Caballero es justamente que es uno de los especialistas que más visión ha tenido en los últimos años respecto al tema de los derechos humanos y cómo se debe de incorporar los derechos humanos en el texto constitucional. Creo que el hecho de que 2 años después de la obra de José Luis Caballero se hayan incorporado en el texto constitucional justamente sus propuestas, ¿no?, o algunas de sus propuestas que fueron también secundadas por una buena parte de la sociedad civil, pues eso habla justamente de la importancia de la obra, ¿no? Quizá esto nos llevaría a la conclusión de que hay que leer las obras de José Luis Caballero, pero hay que hacer aquí especial importancia en la obra que el día de hoy tenemos presente, que es la interpretación conforme. Entonces corresponde ahora señalar justamente algunos de los elementos más importantes de esta obra, a manera de invitarlos a su lectura y demostrar la importancia de este texto para el fortalecimiento de los derechos humanos. Desde la presentación del libro, José Luis Caballero nos devela el objetivo que busca con la obra. Los destinatarios principales de esta obra, dice José Luis, son los jueces en la tarea que tienen encomendada, lo mismo que los estudiantes de la licenciatura en Derecho y de los distintos posgrados de la carrera, porque poco se puede hacer con un excelente marco normativo si no modificamos la cultura jurídica y la forma que nos hemos aproximado a la Constitución y los derechos humanos. Este elemento de la cultura jurídica es un elemento que se convierte en un hilo conductor sobre el que José Luis va haciendo una crítica puntual de esas formas de cultura jurídica de antaño que se vuelven necesarias cambiar y transformar. Sobre este punto quisiera regresar un poco al final de mi intervención para tratar el tema de la cultura jurídica. Respecto a la obra, podemos decir que el libro de la interpretación conforme se desarrolla en 3 capítulos. El primero de ellos hace un recorrido de lo que habría que documentarse como la historia de la interpretación conforme en el espacio legislativo y cómo se dio esta. Esta historia que nos platica José Luis inicia con las últimas discusiones que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el proceso de reforma constitucional. Destaca en esta historia el tránsito por las legislaturas estatales. De manera muy importante, José Luis Caballero nos llama la atención de cómo las entidades federativas reclamaron esta reforma y se opusieron a ella, poniendo en contraste todas las reformas que ha habido al artículo 73 constitucional, en las cuales el Congreso de la Unión le ha retirado facultades a los estados de la República, y nunca había habido tanta objeción como se presentó justamente para esta reforma de derechos humanos con las legislaturas estatales. Esto no es solo anecdótico, porque justamente va representando esta existencia de una cultura que a veces se resiste justamente a las transformaciones del derecho constitucional a partir de los derechos humanos. Una vez analizado este proceso de reforma constitucional, Caballero inicia el análisis de este modelo al que considera la respuesta más pertinente para incorporar los tratados internacionales de derechos humanos al orden interno. El primer capítulo desglosa el sentido y análisis de la interpretación conforme desde sus orígenes, pasando por el derecho comparado, para dar cuenta de los diferentes modelos de interpretación conforme en distintos textos constitucionales. Esto también tiene la intención no solamente de presentar el análisis comparado, sino también de demostrar la tendencia de un constitucionalismo hacia estas formas de incorporación y de integración de constituciones y tratados internacionales. En el segundo capítulo, Caballero analiza el alcance de la interpretación conforme en el contexto del diseño constitucional mexicano, partiendo no solo desde la Constitución Federal, sino incluso también desde la legislación y de las constituciones locales que fueron de avanzada, ¿no?, en este caso, o a las cuales la Constitución Federal después se puso a la par. Posteriormente aborda cada uno de los elementos del modelo constitucional adoptado en México, y ahí aparece también uno de los elementos más importantes que hay a lo largo del libro, ¿no?, el combate a esos lugares comunes que ha generado la reforma de derechos humanos. Lugares comunes como la creencia de una necesidad de una jerarquía normativa,
lugares comunes como la atención exclusiva al principio pro persona, o lugares comunes como la atención al control de convencionalidad exclusivamente. Una vez aclarados estos puntos que también va desarrollando a lo largo del tercer capítulo, José Luis Caballero expone las ventajas del modelo constitucional adoptado en México, ¿no? Y concluye con uno de los aspectos más importantes, el reconocimiento de los derechos humanos como normas mínimas que son susceptibles de ampliación. El tercer capítulo sin duda es el plato fuerte del libro, ¿no? A mí es particularmente el que me llama más la atención. José Luis Caballero en este caso utiliza una metodología precisa para el estudio de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la interpretación conforme y cómo debe de operar esta. En este capítulo ya se van perfilando algunas conclusiones y es sumamente interesante la forma en la que estos se van analizando. Aquí vale la pena señalar lo siguiente: el trabajo también presenta una metodología jurídica que yo creo que es de vanguardia, ¿no? La forma en la que José Luis Caballero va explicando todo esto es a partir del análisis de casos. Es una metodología sumamente casuística que va desglosando cada una de las decisiones, ¿no? Y que puede tomar diferentes fuentes que van desde las versiones estenográficas de las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta los engroses y las mismas jurisprudencias como van creando, ¿no? Pero justamente es una metodología interesante porque la mayoría de sus referentes no son las normas, no es el Tratado Internacional o el derecho escrito, sino lo que están haciendo los jueces a partir de sus decisiones. Entonces, en ese sentido también aparece como una metodología sumamente importante, ¿no? Tocando algunas, digamos, ya un poquito hacia manera de conclusión, ¿no? Y tocando algunos aspectos, no me voy a adelantar a las conclusiones que hace José Luis Caballero, porque evidentemente pues uno no puede adelantar los finales de las obras, pues ese es para que ustedes lo puedan tomar, pero sí voy a tomar en cuenta por lo menos algunos elementos que están presentes. La interpretación conforme a ser una interpretación es también una teoría del derecho. Y en el libro encontramos algunos elementos, ¿no?, de cómo se va construyendo una nueva teoría del derecho y una nueva forma de pensar, ¿no? A partir de el considerar, ¿no?, el principio pro persona como uno de los elementos centrales, no es nada más un principio jurídico, al final de cuentas es una teoría del derecho que está poniendo en el centro de todo no el formalismo de la ley, sino la dignidad de la persona humana. Y en ese sentido se construye como una nueva teoría del derecho y tenemos que empezar también a analizarla desde ahí. Es un modelo de interpretación constitucional, pero subyace también la forma y la construcción de una nueva teoría del derecho que justamente pone en el centro de todo a la persona humana y ya no el formalismo ni las jerarquías normativas. Entonces, en ese sentido es uno de los primeros elementos importantes que hay que considerar. De las conclusiones, a mí, además de, digamos, hay muchas conclusiones, pero voy a rescatar dos que a mí me llaman mucho la atención. La relación entre legislación y los jueces es una relación que ha sido analizada desde la política y que pueda analizarse desde la política, ¿no? Se dice que a mayor poder de los jueces, los legisladores van perdiendo algo de poder, con lo cual todo este tema se centra en la división de poderes. Sin embargo, también aquí José Luis Caballero nos va advirtiendo de una posibilidad de descentralización justamente del poder. Y eso es que a partir justamente de los modelos de interpretación conforme se deban de revalorar las legislaturas locales como órganos legislativos de creación de los derechos humanos y el papel de los jueces locales, de manera que se pueden fortalecer. Es un modelo constitucional que permite el fortalecimiento de los jueces, que les da herramientas a los jueces para que se puedan fortalecer, y en esa medida, ¿no?, se traduce también esto en una cuestión de poder, porque justamente los jueces, ¿no?, van a tener más herramientas para poder responder a estas nuevas expectativas que se están generando. Entonces creo que también es una de las conclusiones que tenemos que ir notando. Este modelo de interpretación nos puede llevar al fortalecimiento justamente de los poderes locales, que son los poderes que en este país y en estos momentos se deben de fortalecer para ya evitar esa concentración del poder en los órganos centrales. Por último, les decía, nada más quiero retomar un poco la cuestión de la cultura jurídica, que es uno de los aspectos que considero más importantes. Decía yo, ¿no?, y dice José Luis, que uno de los aspectos fundamentales para que este modelo constitucional funcione es el cambiar la cultura jurídica, y particularmente cambiar la cultura jurídica del Poder Judicial. Sin embargo, en ese contexto, ¿no?, debemos preguntarnos cómo hacer que ese Poder Judicial y el sistema de justicia en México se transforme,
cómo se transformarán los jueces para responder a esos retos que el nuevo modelo de justicia implica y en todo caso para cumplir con las expectativas que la sociedad espera a partir de estas reformas. Es una reforma que le pone expectativas al Poder Judicial, le crea expectativas al Poder Judicial y entonces volteamos a ver al Poder Judicial para ver qué responda. La transformación de los jueces no es fácil y ellos son sin duda quienes tienen la mayor y la más amplia responsabilidad estatal respecto al acceso de justicia. El día de hoy son los jueces los encargados de aplicar estos nuevos sistemas de interpretación y de justicia y son quizá los que se muestran más reticentes. Aquí en esta mesa tenemos un ejemplo de jueces que están totalmente fuera de lo común de los jueces, digamos, mexicanos. El doctor Magrero es un juez interamericano y el ministro Saldívar, pero son jueces que rompen con, digamos, el estereotipo de los jueces que a veces se resisten justamente a aplicar estas nuevas formas de justicia. Los jueces van construyendo una serie de disposiciones, ¿no?, que se concretan en un hábitus y que se construyen el conocimiento jurídico adquirido en la carrera de derechos, Y estas reformas implican modificar el hábitus de un juez. En este sentido, hay que pensar a los jueces como sujetos que se encuentran insertos en una institución, el Poder Judicial. Esta institución tiene estructuras rígidas y jerárquicas que sin duda ponen límites a su acción. Pero en ese escenario de constreñimiento los jueces son capaces de ejecutar actos significativos. Por un lado se encuentra la estructura de la institución y por otro el sujeto actor que interpreta conforme a un conglomerado de códigos, que es lo que aprendemos en la carrera de Derecho. Estos son los contextos de significado y estos son los que van creando nuestra conciencia jurídica. Eso es lo que tenemos que cambiar, nuestra conciencia jurídica y nuestra forma de entender el derecho. Las decisiones de los jueces y sus hábitos se construyen desde esas categorías que creamos en un derecho anterior. ¿Cómo entender ahora a los jueces que se les ha puesto una serie de disposiciones y de normas para las cuales no estudiaron en la carrera? Ahí es donde estamos viendo justamente uno de los grandes problemas sobre cómo aplicar estas reformas. Y no pensemos ya nada más en la reforma de derechos humanos, pensemos en la reforma de justicia penal, pensemos en las reformas de amparo y en todas las reformas que se han dado que han creado un poder judicial mucho más fuerte, al cual se le han creado una serie de expectativas importantes hacia las cuales se debe creer, ¿no? Bueno, creo que estos temas, digamos, no los vamos a poder resolver, pero los quería puntualizar porque creo que son justamente ante los cuales nos vamos a enfrentar. Lo que José Luis nos está presentando el día de hoy, ¿no?, a final de cuentas es una obra que nos explica claramente cuál debe ser el proceder de los jueces, metodológicamente hablando, pero también ya más políticamente hablando. Creo que en el fondo también encontramos hay algunas expresiones de José Luis Caballero, sobre todo hacia el final, en los cuales nos hablan justamente de que estos derechos humanos, ¿no?, y estas formas de interpretación tienen que ir permeando en la sociedad para generar una cultura, digamos, combativa y de apropiación de los derechos humanos. A final de cuentas, de eso se trata todo esto. Debemos de pensar ya y empezar a ver si ya fueron reformadas. Si ya fue reformada la Constitución y tenemos más mecanismos de defensa y de protección de los derechos humanos, ¿qué está pasando ya en la defensa práctica, en la defensa cotidiana, que parece que no estamos encontrando ahí las respuestas? Y creo que justamente este libro de José Luis Caballero pues va a aportar mucho, ¿no?, hacia ese debate de cómo empezamos a defender mejor los derechos humanos y sobre todo cómo vamos cambiando nuestras conciencias jurídicas para comprender de manera distinta el derecho, para comprender de manera distinta una teoría del derecho que se va estructurando y que se está creando en estos momentos, ¿no? Por mi parte es todo y solo me queda felicitar este gran esfuerzo que ha hecho José Luis Caballero y nuevamente agradecer la invitación de estar en esta mesa y compartir en este espacio tan importante. Muchas gracias y felicidades, José Luis. Muchas gracias, Iván. Y en este sentido, retomar las palabras de Iván en el sentido de que no es poca cosa que muchas de los argumentos y de las recomendaciones que José Luis ya presentaba en el año 2009 en esta obra anterior fueron retomadas en el actual artículo primero de nuestra Constitución. Recordar que José Luis fue uno de los académicos que participó de manera muy activa en todo este proceso de la reforma constitucional desde la elaboración de esta propuesta de reforma elaborada tanto por organizaciones de la sociedad civil como por academia, auspiciada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México.
y cómo en todos estos debates que se daban al seno de las comisiones de la Cámara de Diputados y de Senadores, él insistía en que para que hubiera una protección normativa más efectiva de los derechos de las personas era necesario dejar atrás estas concepciones anacrónicas y formalistas del derecho y utilizar esta cláusula de interpretación conforme precisamente como un puente de integración normativa. No se trata de desaplicar normas por desaplicarlas, sino integrar el contenido que ya se tiene en la Constitución, que ya tenemos en el orden jurídico nacional, con los estándares de derecho internacional y lo que vienen diciendo las Cortes. Ahora cedemos el uso de la palabra al doctor Eduardo Ferrer MacGregor, quien es actualmente juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por favor, doctor. Muy buenas tardes a todas y todos. Para mí es un verdadero honor encontrarme nuevamente en este auditorio. Hace 3 años recuerdo que estábamos presentando esta magnífica obra que es una introducción, una muy buena introducción de esta obra que hoy estamos presentando. Es más, podría decir, como ya se dijo, que no podría entenderse esta obra, la nueva, sin la anterior. Por eso yo creo que es muy importante que puedan comprar las dos obras. Y no solamente comprarla, sino leerla. Y no solamente leerla, sino asimilarla, porque detrás de las obras está lo que ya también se dijo aquí, un cambio cultural de por medio. Entonces, para mí es verdaderamente grato volver a estar en este auditorio. Creo que fue este auditorio, ¿verdad? Sí, hace 3 años, y tuve también el privilegio de presentar y en su caso prologar también esa magnífica obra que se llama La incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en España y México, y precisamente analiza a detalle el artículo 10 de la Constitución Española, de cómo fue la cláusula de apertura, la Constitución Española, la cláusula de apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos y las posibilidades que teníamos en México para introducir esta cláusula de interpretación conforme. Así que hoy ya tenemos una reforma constitucional, decía también Iván García Gárate, que habemos 2 protagonistas aquí. Yo creo que habemos muchos protagonistas aquí que han impulsado esta reforma constitucional de 2011, y precisamente uno de los protagonistas fue y es el doctor José Luis Caballero. A mí me consta como este libro, el primero, no el segundo, seguramente este va a influir muchísimo, pero el primer libro, el de 2009, los diputados y senadores lo tenían y propició que en diciembre de 2009 ya surgiera un anteproyecto de reforma constitucional del artículo 1, donde ya se contenía la cláusula de interpretación conforme. Así que no solamente es un académico, sino también es un legislador, en el buen sentido de la palabra, y ojalá haya muchos legisladores como él, porque precisamente la interpretación conforme no solo aplica a los jueces, sino aplica a todos los intérpretes de la norma constitucional y convencional, precisamente para lograr la mayor expansión posible del derecho humano en juego. Los legisladores tienen la obligación de utilizar este criterio hermenéutico, por supuesto los jueces, pero también todas las autoridades de este país. Todos estamos obligados a aplicar este criterio hermenéutico específico en materia de derechos humanos. Hay 3 normas que hablan de la interpretación constitucional, podríamos decirlo, en la Constitución Federal. Una que es de legislador, ¿no?, que está en una interpretación auténtica, la clásica, el artículo 14, que es en materia civil, pero bueno, se ha expandido a otras materias, y ahora tenemos una específica para interpretar normas en derechos humanos, que es el párrafo 2 del artículo 1 constitucional, que es precisamente el objeto del libro que hoy presentamos y que tiene en gran parte el contexto del anterior libro. Y este libro, bueno, además a mí me congratula muchísimo compartir esta mesa con el señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea,
que día a día, a través de su argumentación constitucional y convencional, está forjando este nuevo paradigma. Este paradigma que todavía no lo alcanzamos, tenemos el cambio normativo, pero que estamos en un proceso que tal vez nos lleve años, esperemos que no generaciones, para que lleguemos ya a hablar que este paradigma se ha instalado en nuestro México y que este paradigma no es otra cuestión, no es otra cosa que la efectividad plena de los derechos humanos. Yo creo que esa es la síntesis que está detrás de esta reforma y la cláusula de interpretación conforme que estudia este libro, nada menos ni nada más, a mi juicio, es el corazón de este paradigma. Es lo que permite bombear, lo que permite que la sangre llegue a toda la estructura, a la nueva estructura del ordenamiento jurídico mexicano, donde hoy ya no es solo derecho nacional, sino también es derecho internacional de los derechos humanos. Confluyen el derecho nacional y el derecho internacional para lograr precisamente la efectividad de los derechos, y la cláusula de interpretación conforme es lo que pretende. Es un instrumento para lograr la máxima protección de los derechos. Y aparece en un momento crucial. Esta semana se cumplen 6 meses de que entró en vigor la reforma, la nueva ley de amparo. Esta semana, creo que el 2-3 de abril, entonces esta semana cumplimos 4 de abril a 4 de octubre, esta semana cumplimos los 6 meses y además cumplimos 2 años, 3 meses y 20 días de que está en vigor la reforma constitucional de 2011. Yo creo que tenemos que hacer una pausa en el camino y ver qué tan efectivo o qué tan real ha sido la aplicación cotidiana de la reforma constitucional y en estos 6 meses, por supuesto, de interpretar la ley de amparo a la luz de la reforma constitucional y los tratados internacionales. Esta es una pregunta que creo que merece la pena realizarla, porque hoy, precisamente por esa famosa contradicción de tesis resuelta hace muy poco, creo que todavía está el engrose de sentencia pendiente, que ha sido señalada por especialistas de manera crítica, pero yo creo que hay un gran avance en esta contradicción, porque a 2 años, 3 meses, 20 días, hoy sabemos con certeza que los derechos humanos previstos en los tratados internacionales están al nivel constitucional. Antes no era así, antes de esta contradicción de tesis. Hoy podemos afirmar que hay un bloque, como no sé cómo le van a denominar en el engrose, bloque de constitucionalidad, bloque de derechos o no sé, pero bueno, bloque de constitucionalidad, donde hoy los derechos humanos previstos en los tratados internacionales, ya no hay duda, están a nivel constitucional. Más allá de las restricciones que se tendrán que ir analizando caso por caso, y por cierto, en las restricciones se tendrá que aplicar este principio expansivo de derechos que precisamente trata el libro, que es la interpretación conforme. A mí me impresionó mucho el prólogo del libro, que es del ministro presidente de la Suprema Corte, el ministro Juan Silva Mesa. Es un prólogo verdaderamente de compromiso con la efectividad de esta reforma constitucional, de su eficacia, y además tiene cuestiones muy claras, pero también de gran contenido. Dice el ministro Silva, las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo son gemelas. Cuando hablamos de reforma constitucional de 2011, hay que vincularlas, derechos y garantías, y nada menos que la garantía por antonomasia para proteger derechos en nuestro país es el amparo, y por ello siempre hay que vincular la reforma del 2011, derechos humanos y amparo. Dice el ministro, nos recordaron que la función primaria de cualquier juez es ser guardián de la Constitución y, en el caso de México, también de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así, la Judicatura en todo momento tiene, reitero, la obligación constitucional, fíjense, obligación constitucional de velar
porque los poderes cumplan y no se aparten de los principios plasmados en la propia Constitución y en los tratados internacionales. Aquí habría que ver si dentro de este nuevo bloque de derechos también vamos a incorporar todos los tratados o solamente los derechos, y qué más le vamos a meter a esta caja que ojalá se vaya expandiendo para crear un bloque ampliado de derechos humanos. Dice también el ministro Silva en este extraordinario prólogo: en otro orden de ideas quiero destacar que el autor, así lo deja ver en su libro el doctor José Luis Caballero, apuntó que la reforma constitucional se puede enfrentar fundamentalmente a 3 riesgos. Hay que hablar también de los riesgos. Dice el ministro Silva: una contrarreforma expresa, B, un desbocado activismo judicial, y C, una generalización subjetiva del principio pro persona. Dice el ministro Silva: de los 3, me parece que los últimos 2 son riesgos asumibles. O sea, se está refiriendo al activismo judicial y a una generalización subjetiva del principio pro persona. Y si se me permite, dice el ministro Silva, quizás necesarios. O sea, que hoy pareciera necesario un activismo judicial dentro, por supuesto, de los márgenes razonables para lograr la efectividad de los derechos, y precisamente la cláusula de interpretación conforme es un instrumento adecuado para lograr esta expansión de los derechos. Una de las características del control de convencionalidad es que se debe realizar ex oficio, se invoque o no. ¿Eso es activismo judicial o eso es una obligación ahora constitucional? Bueno, pareciera, y aquí nos lo dice muy claro el señor ministro Silva, que es una obligación constitucional, que además ya es una jurisprudencia obligatoria y además es el criterio reiterado de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice el ministro Silva: al realizar una interpretación en la que entren en juego cláusulas convencionales, es difícil que no exista algún error, por lo menos en un primer momento evolutivo de su construcción y fijación. Creo que estamos en ese momento. Creo que estamos en el momento de la construcción de los estándares que marcarán la décima época, y yo creo que el futuro de la dignidad humana en este país. Yo creo que debemos pensar que podemos construir este nuevo paradigma y que día a día se está haciendo por todos los operadores, más allá de los jueces, los legisladores, todos los intérpretes, todos tenemos que ir creando estos nuevos estándares, por supuesto, como dice el ministro, con errores eventuales, pero también en la construcción de que sea real este paradigma constitucional. ¿No se escucha? Dice el ministro: equivocaciones al aplicarlos, riesgos asumibles, ya que trátese de un acto o bien de una resolución, es posible impugnarlos. Y aquí quisiera también mencionar la gran responsabilidad que tiene el Poder Judicial de la Federación precisamente al aplicar la interpretación conforme. Si bien la interpretación conforme la deben de aplicar todos los intérpretes, precisamente en el juicio de amparo tiene una repercusión mayor, porque el amparo es el juicio por excelencia de proteger los derechos. Nos estamos jugando nada más ni nada menos que la manera de cómo vamos a interpretar a través del amparo los derechos, y eso va a permear a todas las demás interpretaciones que se realicen en el país. Creo que el Poder Judicial de la Federación hoy tiene una enorme responsabilidad, más allá de los jueces nacionales, más allá también de los legisladores y de todas las autoridades. Creo que el Poder Judicial está dando interpretaciones a esta interpretación conforme, y que creo que en los próximos años tendrá que fijarse, y precisamente este libro nos da muy buenas pautas para interpretar esta interpretación conforme. Ya no voy a repetir cómo está estructurado el libro, pero
a mí me llama poderosamente la atención algunas cuestiones que simple y sencillamente voy a mencionar. A lo largo del libro se mencionan conceptos relativamente novedosos, lógicamente la interpretación conforme, que es el objeto de estudio, pero se habla del principio pro homine, de la supremacía constitucional, del control de constitucional, del control de convencionalidad, del control difuso de constitucionalidad, del control difuso de convencionalidad, del control concentrado. Todos estos elementos forman parte de un gran rompecabezas que el autor trata de poner cada pieza en su justa dimensión. Y creo que la interpretación conforme es el elemento que articula todos estos elementos. Dice en una parte de su obra que lamentablemente solamente estamos hablando solo del control de convencionalidad sin analizar que hay que hacer primero interpretación conforme. Es la gran olvidada, dice en la doctrina. Hay muy pocos estudios que lo han abordado con seriedad. Yo creo que este es el primer estudio serio que se realiza en el país, bajo un contexto de derecho comparado, bajo un contexto de derecho nacional y bajo un contexto de derecho convencional. Todas estas expresiones que acabo de mencionar le da articulación precisamente para entender cuál es la dimensión de la interpretación conforme en el nuevo sistema de protección de derechos humanos, que creo que es un sistema interamericano integrado de derechos. Hace rato me dijeron que era juez internacional, yo me siento juez nacional también, y creo que el señor ministro Saldívar también se siente juez interamericano, porque hoy formamos parte de un mismo sistema. Los jueces locales también lo son, y creo que todos estamos ahora interpretando los derechos de fuente nacional, de fuente internacional, que son derecho constitucional ahora, y por lo tanto estamos interpretando y hablando el mismo lenguaje. El lenguaje que no puede ser otro que el de la verdadera efectividad de los derechos humanos. Hay otra cuestión que también me llamó poderosamente la atención, que son los alcances de la interpretación conforme hacia el cumplimiento de las sentencias internacionales. Se pregunta el doctor José Luis Caballero si la interpretación conforme también puede ser utilizada para cumplir las sentencias internacionales, y analiza con profundidad lo que sucede en Europa, que allá hay ciertas resistencias, que allá hay ciertos elementos que habría que considerar, que está condicionada la efectividad en el sistema europeo o matizada por la figura de la satisfacción equitativa, que está prevista en el artículo 41 de la Convención Europea. Y fíjense que este libro es tan bueno que hace sugerencias también para el sistema europeo. En la página 71, a mí me llamó la atención, es un atrevimiento, dice José Luis, yo digo que es una obligación como académico hacerlo. En la página 71 dice, por eso mi postura, desde que me aventuré a estudiar a profundidad el modelo español, fíjense que el primer libro de 2009 es su tesis doctoral, que tardó 4 o 5 años en elaborarla, con estancia en España. Este nuevo libro está profundizando su tesis doctoral. Nosotros vemos, por ejemplo, el maestro Fixamudio, que podríamos decir que inauguró esta metodología de estudio de derecho comparado en su tesis de licenciatura en 1955, fechada en 1955, no ha hecho más que desarrollar sus ideas de su tesis de licenciatura. O sea, lo que hoy escribe es un desarrollo de lo que escribió hace más de 50, hace medio siglo. Y precisamente José Luis Caballero retoma su tesis doctoral para profundizar y dice: desde que me aventuré a estudiar a profundidad el modelo español y la aplicación de su propia cláusula de interpretación conforme, es que al considerar efectivamente a los tratados internacionales en su integridad normativa, puede establecerse por vía de remisión hermenéutica la obligatoriedad de ejecutar las resoluciones, además como una obligación a partir del propio derecho interno, especialmente al deber de justicia que comparte el contenido mismo de las normas sobre derechos humanos en la Constitución, interpretadas de conformidad con el sentido de las presentes en los tratados internacionales. Ojalá que esto también se lea en Europa,
Es un texto que vale mucho la pena, más allá del caso mexicano, y que también sirve para el propio sistema interamericano. Y aquí quisiera hacer otra reflexión que me llama poderosamente la atención del libro. Hoy está de moda el control de convencionalidad, pero también en toda América Latina hay críticas fuertes a este tipo de control. El doctor José Luis Caballero analiza estas críticas, me da muchísimo gusto, y más gusto me da cuando defiende el control de convencionalidad. Y lo defiende a través de argumentos sólidos que ahí están en el libro, que no voy a comentar y que espero que ustedes puedan estudiarlas y tener su propia convicción sobre el tema. Hay muchísimas otras cuestiones que ya no voy a comentar por cuestiones de tiempo. También abarca las implicaciones de esta cláusula de interpretación conforme en las constituciones locales, que ha venido también en los últimos años a reactivarse en la última década, para ir creando un derecho procesal constitucional local que también retoma y establece con cierta precisión en su estudio el doctor José Luis Caballero. Muchos piensan que al haber control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, desaparece el derecho procesal constitucional local. Yo creo que no, tiene razón José Luis Caballero, que al contrario se activa, y es una cuestión más bien de articulación lo que debemos ver, pero las jurisdicciones constitucionales locales, las salas constitucionales locales, los derechos humanos que están en las constituciones locales y los instrumentos de control pueden ahora armonizarse con los existentes a nivel federal y, por supuesto, con la instancia interamericana, que hay que recordar que es complementaria y subsidiaria. Así lo dijo en uno de sus últimos fallos la Corte Interamericana al analizar el control de convencionalidad para cumplimentar las sentencias de la propia Corte Interamericana, de que realmente la verdadera protección de los derechos y que el control de convencionalidad está en sede interna. Hay un control de convencionalidad primario que depende de las autoridades nacionales y eventualmente, de manera subsidiaria, eventualmente se puede complementar a través precisamente de un control de convencionalidad en el ámbito internacional. En fin, estamos en la primera obra que estudia de manera seria en nuestro país la cláusula de interpretación conforme, que a mi juicio es el corazón, el verdadero corazón de este paradigma constitucional que estamos construyéndolo todas y todos día a día. Termino con la tesis de este libro, que viene anunciada desde el inicio. Dice en una nota bene el autor: empleo con frecuencia las expresiones constitucionalidad, convencionalidad, al referirme tanto al control de constitucionalidad como al control de convencionalidad de manera conjunta, o bien para hablar del mismo modo del bloque de constitucionalidad y del bloque de convencionalidad, expresiones que también empleo de forma separada. La razón no es otra que enfatizar el carácter integrador de las normas de derechos humanos que deriva de la interpretación conforme, una de las tesis principales de este libro. Perdón por decir la tesis principal del libro, ¿no? Hay que leerlo para entenderlo bien, pero creo que es una idea que está ahí en el debate actual. Las normas nacionales y las normas internacionales deben de integrarse. No podemos seguir viéndolas de manera separada, sino armónicas, y más ahora, hay que ver el engrose, y más ahora que en esta contradicción de tesis, los derechos humanos previstos en los tratados son Constitución, o equivalen o están a la par de la Constitución. Muchas felicidades al autor, me congratulo por estar hoy aquí y esperemos que así como hay ya 2 obras, venga la trilogía, no sé con qué título, pero seguramente nos la va a regalar el autor. Muchas felicidades.
Muchas gracias al doctor Ferrer MacGregor, y retomar la importancia que tiene a nivel constitucional mexicano la cláusula de interpretación conforme, pero no dejar a un lado la importancia que a nivel regional tiene el control de convencionalidad, del cual el doctor Ferrer ha sido un gran impulsor, y cómo esto implica un diálogo jurisprudencial entre jueces internacionales, jueces nacionales, tanto a nivel federal como local, como ya bien lo señalaba, y en esta integración de un diálogo jurisprudencial, la construcción de un jus comune regional, en donde lo que sucede a nivel internacional nos impacta a nivel local y viceversa. Ahora, sin más preámbulo, cedería el uso de la palabra al doctor Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Primeramente quiero agradecer al autor, al doctor José Luis Caballero, su amable invitación para participar en la presentación de su más reciente libro. Me siento realmente muy honrado, primero de estar en esta prestigiada Universidad Iberoamericana. Agradezco mucho a las autoridades, a los profesores y a los alumnos de esta casa de estudios su hospitalidad y la acogida con mi presencia. Me da gusto además compartir esta mesa con dos juristas jóvenes como son Rebeca Ramos e Iván García, que ya pues ustedes seguramente los conocen porque son profesores en esta universidad, pero que han dejado con las pocas palabras de la presentadora y la brillante presentación del libro que ya hizo Iván, por su calidad más allá de cualquier duda. Me felicito por encontrar de repente esta nueva generación de juristas en México. Y por supuesto, agradecer mucho y también considero un gran honor compartir esta mesa con mi querido amigo Eduardo Ferrer MacGregor. Las elogiosas palabras que tuvo para mi persona se derivan de esa amistad de tantos años exclusivamente, y no quisiera entrar en el típico juego de elogios mutuos, pero para ser honesto tengo que decir, como lo he dicho siempre y además lo digo porque lo pienso, que Eduardo es un orgullo para todos los juristas mexicanos, el tenerlo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizando esa labor tan destacada que combina con su obra escrita ya muy abundante y de enorme calidad, con este compromiso siempre por los derechos humanos. Y sin duda Eduardo Ferrer es ya, por méritos propios, el sucesor del jurista mexicano más importante con el que nos ha tocado convivir, el maestro Héctor Félix Zamudio, y yo creo que este es el mayor elogio que le puedo hacer a Eduardo, en lo intelectual y en lo afectivo. Pero es verdad, además creo que el maestro también está de acuerdo conmigo. Y a mi maestro no lo contradigo nunca. Y por supuesto también, y especialmente, compartir la mesa con el autor. Quiero, primeramente, ya se han dicho aquí muchas cosas sobre José Luis, pero quiero decir que realmente es un jurista comprometido, un académico serio, un académico que ha aportado mucho porque desde su obra escrita, sus clases, sus conferencias y ahora su actividad en Twitter, ha venido impulsando las grandes transformaciones jurídicas en materia de derechos humanos. Me parece que esta reforma, gran reforma constitucional, no podría entenderse sin el pensamiento, sin el trabajo, sin el esfuerzo de José Luis Caballero, y esto me parece que tiene que ser reconocido. Estimo que este libro, esta obra, viene a integrarse en una nueva doctrina mexicana que empieza a superar ya el paradigma tradicional del constitucionalismo mexicano, nacionalista, dualista, de separar por completo el derecho constitucional del derecho internacional y particularmente el derecho internacional de los derechos humanos. A partir de esta nueva dogmática,
vamos poco a poco entendiendo que el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos no solo tienen una íntima relación, sino en sistemas constitucionales como el nuestro se confunden al haber ya constitucionalizado un bloque de derechos humanos de fuente internacional que no solo tienen rango constitucional o se equiparan a la Constitución, sino son Constitución. De tal suerte que hoy ya no es válido hacer debates sobre el origen de la fuente de los derechos sin interpretarlos armónicamente a partir de los principios que nos establece la Constitución. Y creo que esta es una primera aproximación para ver a la obra de José Luis Caballero en este contexto de esta nueva doctrina constitucional en la cual afortunadamente cada vez hay más plumas jóvenes con nuevas lecturas, con nuevos paradigmas, con nuevas formas de hacer las cosas. Pero adicionalmente, como ya se dijo aquí, esta obra de la interpretación conforme del doctor Caballero viene a llenar un vacío, porque realmente, salvo el artículo que publicó recién salida la reforma en esta obra colectiva del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Nuevo Paradigma Constitucional, creo que no hay otra obra con esta profundidad que trate el tema de la interpretación conforme, la cual, como ya recordaba el doctor Eduardo Ferrer, ha sido calificada como la gran desconocida de la reforma constitucional de derechos humanos. Esto nos dice el autor y me parece que es muy cierto. Si nosotros vemos los debates, los artículos, las conferencias, incluso las resoluciones, parece que se da por supuesto el tema de la interpretación conforme, cuando realmente es la que articula todo lo demás. Y si nosotros no le empezamos a dar un contenido, una eficacia a esta cláusula de interpretación conforme, quizás podamos caer en excesos o en inconsistencias o incluso en errores bastante graves. El libro ya ha sido reseñado aquí de manera muy amplia y muy profunda. Me parece que tiene múltiples cuestiones sobre las cuales habría que abordar. Sin embargo, yo quiero detenerme en este punto concreto de la interpretación conforme y dos o tres aspectos que destaca el autor que me parecen muy importantes. Primero, el autor destaca que la interpretación conforme que tenemos en México es sui generis y explica cómo funciona en otros países. Y es sui generis en el sentido de que para la interpretación de los derechos humanos o de los conflictos sobre derechos humanos no establece como referente exclusivamente los tratados internacionales o los derechos humanos de fuente internacional, sino establece también como referente de la propia interpretación constitucional a la Constitución, de tal suerte que los derechos humanos propiamente constitucionales y los derechos humanos de fuente internacional constitucionalizados son el referente para llevar a cabo esta interpretación conforme. Esto me parece que le da una riqueza mucho más amplia a nuestra cláusula de interpretación conforme y nos permite poder construir con esta interpretación sui generis una serie de doctrinas, de teorías, de interpretaciones constitucionales con una riqueza que difícilmente podríamos haber logrado con una cláusula de interpretación tradicional, por decirlo de alguna manera. De tal suerte que me parece que todos los jueces, los abogados, los académicos, tendremos que reflexionar sobre a qué nos lleva este tipo sui generis de cláusula de interpretación conforme. También el autor señala que este olvido de la cláusula de interpretación conforme nos puede llevar por lo menos a dos peligros o a dos problemas que me parecen bastante serios, sobre todo el primero. Hablamos y referimos reiteradamente el principio pro persone, pero como si el principio pro persone surgiera de repente con una especie de generación espontánea, cargado
de subjetivismo, de abstracción, incluso hasta de sentimentalismo, cuando, según nos dice el autor, debería ser un principio que es el puerto de llegada de la interpretación conforme que debe articular todo. Voy a permitirme leer un párrafo de la obra porque yo no podría decirlo mejor y no quiero desvirtuar al autor. Cito al autor en la página 124. Dice: me parece que una aproximación subjetiva al principio pro persona y además omitiendo los principios que deben acompañar a la función interpretativa, ponderación, proporcionalidad, límites de restricción permitida, margen de apreciación en su caso, etc., constituye el acto fallido de un inconsciente jurídico colectivo que sigue considerando a las normas sobre derechos humanos como un conjunto de buenas intenciones y no como un material normativo sofisticado que requiere elementos propios para su aplicación e interpretación. Esta es una verdad de Aquilo sobre la cual también deberíamos reflexionar todos los días los juzgadores. Cada vez con mayor frecuencia nos llegan las demandas o los recursos a los jueces más inverosímiles y más creativos que ustedes puedan plantear. Parece que el principio pro persone es capaz de ya dejar sin efecto la división de poderes, las leyes, incluso a la propia Constitución, y lo podemos apelar absolutamente para todo sin darle ninguna estructura, instrumentalización hacia una finalidad. A mí me parece que esta es la importancia de la cláusula de interpretación conforme. Nos debe mover para poder ir generando este principio pro persone de una manera adecuada, correcta, garantista, pero no de ocurrencias o de sentimentalismo. Y la única forma de lograrlo es a través de la interpretación conforme. Si solo tomamos principio pro persone, pero lo tomamos al vacío, me parece que le falta toda esta sustancia indispensable. Y lo segundo, que alude también el autor como un peligro, es que si nosotros no entendemos la interpretación conforme, esta interpretación conforme sui generis, nos pasa lo que está sucediendo con quienes piensan que el control de convencionalidad es una especie completamente ajena al control de constitucionalidad. Yo creo que el artículo primero constitucional establece que hay un bloque de constitucionalidad de derechos humanos constitucionales y constitucionalizados de fuente internacional. Y segundo, que la interpretación conforme es precisamente a la luz de esos derechos humanos constitucionales e internacionales, de tal suerte que el control de constitucionalidad y de convencionalidad van unidos, como lo sostiene el autor, y es algo que yo también he manifestado desde hace mucho tiempo. Hay un control de constitucionalidad-convencionalidad que está exactamente unido. Si nosotros sostenemos que los derechos humanos son constitución con independencia de su fuente, no tiene ninguna lógica separar el tipo de control, porque entonces esto significaría que volveríamos a un esquema que me parece que con la contradicción de tesis reciente hemos ya superado, de que primero vamos a ver la Constitución y si la Constitución encuentra solución, nos olvidamos de los derechos convencionales. Yo creo que esto no es así. Tenemos un bloque de derechos que se relaciona no en términos jerárquicos, sino en coordinación, en sincronía, para irlos interpretando recíprocamente, armónicamente, ponderando, proporcionalidad, etcétera, a efecto de lograr la mejor decisión conforme al principio pro persone. Pero de ninguna manera podemos disociar. Aquí tenemos control de constitucionalidad y aquí tenemos control de convencionalidad. El único control de constitucionalidad que puede estar desvinculado al control de convencionalidad es el control de constitucionalidad, que no se refiere a un control sobre derechos humanos. Es el único. Todo el control de constitucionalidad que tiene que ver con derechos es un control de convencionalidad. Y en México, todo control de convencionalidad es también un control de constitucionalidad. Yo creo que este es un punto que es importante porque no es un tema meramente académico.
Parecería que es un tema meramente académico y yo honestamente con las tipologías nunca me he peleado, yo creo que todas son arbitrarias, pero aquí subyace algo más importante. Si yo separo control de convencionalidad y control de constitucionalidad, estoy significando que los dos tipos de derecho tienen una diferencia a pesar de estar constitucionalizados, con lo cual yo no podría coincidir. La contradicción de tesis a la que se ha hecho referencia va a provocar que mi querido amigo José Luis Caballero saque una segunda edición a la brevedad. Entonces hoy por favor se acaban todos los libros, porque justamente cuando me hizo el favor de irme a entregar el libro, era la semana que íbamos a empezar a discutir el tema, y me dijo, no me digas eso, entonces ¿qué va a pasar con mi libro? Pues afortunadamente el libro sigue siendo vigente, y yo creo que todo lo que dice es aplicable. Ahora tendrá que venir otra edición donde critique esta decisión de la Suprema Corte, o les mande. Bueno, vendrán muchas sentencias, pero esperemos que esta sea la que nos sirva de marco de referencia. Esta contradicción de tesis, la 293 de 2011, sí me gustaría, ya que ha salido a colación y además viene a cuento con el tema del libro, hacer una breve explicación, porque mi impresión es que en algunos sectores no se ha entendido qué fue lo que resolvimos, y todo lo que voy a decir ahora es al margen del engrose, porque todo lo que voy a decir ahora es lo que votamos, y yo no soy de la idea de tratar de meter algún gol en el engrose, ni mucho menos, sino al contrario, ponerlo en sus términos de qué fue lo que votamos. En la Corte había dos visiones, sigue habiendo dos visiones diametralmente opuestas sobre la interpretación al artículo primero constitucional. Una visión, que es la que yo comparto, en la cual se establece que hay un bloque de constitucionalidad, ahora le llamamos parámetro de control de validez constitucional o parámetro de control de constitucionalidad. La doctrina le va a seguir llamando bloque de constitucionalidad, y yo también, ya una vez que se falló el asunto, porque pues eso es lo de menos. Este bloque de constitucionalidad, o este bloque de derechos, o esta masa de derechos, o este parámetro de control de regularidad constitucional, ¿qué significa? Que no hay jerarquía entre los derechos según su fuente y que se relacionan en términos de coordinación. Otra parte de la Corte, los ministros sostienen que no, que hay una preeminencia en la Constitución y que hay una jerarquía, y que todos los derechos humanos de fuente internacional, los tratados internacionales, están por debajo de la Constitución, y consecuentemente se aplican todos los límites de la Constitución, de tal manera que cuando un tratado refleja de manera distinta un derecho a la Constitución, estaremos a la Constitución. No solo restricciones expresas, esto es muy importante, para que ustedes al final puedan valorar qué fue lo que se obtuvo y qué fue lo que se dejó de obtener. De tal manera que se dice, tienen jerarquía infraconstitucional, en cualquier caso de antinomia es la Constitución la que prevalece. Y consecuentemente, por ejemplo, cuando hay violación de una ley a un derecho internacional, un derecho humano internacional, no es una cuestión de constitucionalidad. Estas cosas son importantes. Quienes sostenemos que si hay un bloque de derechos, decíamos, en caso de que haya un límite en la Constitución, se tiene que interpretar a la luz de la interpretación conforme y del principio pro persona. Digamos que estas eran las dos posturas que entran a competir. Obviamente mi proyecto tenía el planteamiento de lo que yo pienso que es la primera posición. Pero una vez que empezaron los ministros a fijar su postura, nos encontramos con que 7 ministros, porque uno de los ministros al final aceptó sostener también el rango, sosteníamos que los derechos humanos de fuente internacional tienen rango constitucional. Pero teníamos 7 ministros que sostenían que los derechos, que cuando hay un límite en la Constitución, se tenía que estar a la Constitución.
una restricción expresa, se tenía que estar en la Constitución. Y ante este escenario, lo único que quedaba, si queríamos sacar adelante algún criterio, pues era tratar de consensuar y de acercarnos a las posturas divergentes. Lo contrario hubiera significado que por lo menos en los siguientes 2 años, o 2 años y medio, 3 años, este asunto no se hubiera resuelto. Lo que está ya generando un caos en los tribunales. La primera sala tiene un criterio, la segunda sala tiene otro criterio, y los justiciables no saben realmente cuál es su masa de derechos, a qué tienen derecho y a qué no tienen derecho. Y los tribunales tampoco saben cómo se interpreta el artículo primero. De tal suerte que se fue generando lo que no es usual en la Corte Mexicana, pero es la forma habitual de trabajar de todos los tribunales constitucionales del mundo, un consenso para tratar de discutir, de dialogar y de irnos acercando. Y entonces se llegó a una conclusión votada por 10 ministros de la Corte en el tema que más nos dividía, que fue aceptar el rango constitucional de los derechos humanos de fuente internacional, pero cuando hay una restricción expresa, habrá que estar a la Constitución. Pero adicionalmente hubo otra segunda tesis que no ha tenido tanta difusión, pero que me parece importantísima, que es la relativa a que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todos los jueces del país. Esta fue la posición de mi proyecto original. Lo modifiqué poniendo los límites para tratar de lograr el mismo consenso, pero toda vez que los ministros que no participan con esta idea de la vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana se manifestaron en contra, retomé mi proyecto original y por 6 votos la Corte sostuvo en jurisprudencia obligatoria que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todos los jueces del país, como ya en el caso Hellman lo había sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un voto razonado muy bueno, como es su costumbre, de mi querido amigo Eduardo Ferrer, que se lo recomiendo que lo lea. De tal suerte que simplemente señalo a ustedes, se obtuvo el rango constitucional de los derechos humanos de fuente internacional. Solamente cuando hay una restricción expresa, que son mínimas, materia de voto de ministros de culto, donde además hay reserva del Estado mexicano, el tema del arraigo, quizás, medios de comunicación en materia electoral, quizás algún otro, son mínimas las restricciones expresas. No se votó que cuando hubiera antinomias teníamos que estar a la Constitución, eso no se votó, ni se votó que hubiera una cuestión jerárquica. Y hay quien dice, es que si se sostiene que los límites, que en caso de restricción vamos a estar a la restricción, entonces esto significa que se está poniendo a los tratados internacionales abajo de la Constitución. A ver, esto no resiste el menor análisis. Olvidémonos de los tratados internacionales, de la reforma al artículo 1 y de todo eso. Tenemos artículos 6 y 7 constitucionales que hablan de la libertad de expresión, de prensa, etc. Y tenemos el artículo 41 que establece una restricción en materia electoral, para efecto de los medios masivos de televisión, radio, etc. Esto lo tienen ustedes muy claro. ¿Qué se aplica? La restricción del 41. ¿Por eso el 6 y el 7 ya no son constitución? ¿O son jerárquicamente inferiores? No, simplemente la norma especial que restringe el derecho. Es exactamente lo mismo. Como todos son constitución, tendremos que interpretar en cada caso concreto la restricción como juega, porque las restricciones también son interpretables. Entonces, si resulta que la Corte no tenía un criterio sobre cómo se interpretaba el artículo 1, porque hay quien dice, es que eso ya lo decía el primero. Pues sí, según nosotros, según 7 ministros decía otra cosa, según no sé qué porcentaje de jueces del país decía otra cosa. Entonces, realmente no había un criterio obligatorio. Pero en este momento, ¿qué ganamos?
El rango constitucional de los derechos humanos, el que juegue no en términos de jerarquía, sino en términos de armonía, sin importar su fuente, que en caso de conflictos, de antinomias, se interpreten de conformidad con la cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona, y con esto resolvemos el 99.9% de todos los asuntos del país. ¿Qué dejamos de ganar? Que en caso de restricción expresa, que además tenemos que ver qué restricción expresa, a lo mejor son las del 29, es algo que no hemos todavía nosotros definido y ahí está pendiente, estaremos a lo que marque la Constitución. ¿Qué ganamos? Que las sentencias de la Corte Interamericana en asuntos en que México no es parte sean vinculantes para todos los jueces del país. A mí me parece que esta resolución es un avance trascendente en la defensa y en el desarrollo de los derechos humanos, viene a dar un paso adelante en la consolidación del nuevo paradigma constitucional y además viene a dar claridad a jueces y a magistrados de todo el país, porque la seguridad jurídica también es un valor que nosotros también tenemos que preservar y tenemos que buscar. Y cuando se está uno en un órgano colegiado, salvo cuando se trate de cuestiones de convicciones, que en este caso creo que son cuestiones técnicas más que de convicciones, salvo cuando se está en caso de convicciones, pues realmente todos tenemos que ceder un poco para poder construir opiniones de corte. Somos 11 ministros, si los 11 queremos que se imponga nuestra voluntad, pues nunca podríamos llegar a ninguna solución. Cuando los tribunales se enfrentan a una diferencia de opiniones tan radicales, tan polarizadas, no queda otra que acercarnos para lograr una opinión de corte. Y con esto concluyo, salvo después a lo que voy a decir de la obra, y quiero expresar públicamente mi reconocimiento a todos mis compañeros, ministras y ministros, porque todos pusieron de su parte para que lográramos sacar adelante esta decisión que no es perfecta, no, que es criticable, sí, pero era la única posible. Cualquier otra hubiera implicado entonces sí un retroceso. Concluyo solamente diciendo que la obra de José Luis Caballero no es solo útil y de lectura obligada como es el lugar común que siempre decimos en las presentaciones, sino yo considero que es de lectura necesaria. Necesaria porque no hay otra obra donde se explique la cláusula de interpretación conforme, y creo que debemos empezar a partir de ahora, todos los operadores jurídicos del país, a poner énfasis en la gran olvidada de la reforma de 2011, que es la cláusula de interpretación conforme. No me queda sino felicitar muy calurosamente al autor por este nuevo éxito académico, que en este caso en particular, como la otra obra, la que ya lo dio Eduardo Ferrer, no son simplemente una aportación académica, son una aportación muy importante a la vida real, y a la vida real quiere decir que son una aportación muy importante para que poco a poco vayamos logrando una mejor justicia para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Saldívar. Y bueno, haciendo referencia a esta nueva generación de juristas que muchos de aquí ya están en esta sala, también reconocer la labor de todas las personas que están el día de hoy en la mesa, porque sin su labor en las aulas no sería posible esta nueva generación de juristas, y muy específicamente el trabajo del ministro Saldívar en la Escuela Libre de Derecho, donde yo soy egresada, y que gracias a eso el día de hoy también estamos aquí. Retomar la importancia de que el propio ministro Saldívar nos esté diciendo el día de hoy cuáles son las implicaciones de esta contradicción de tesis, no echar en saco roto todo lo que se ha avanzado, y retomar estos dos temas que me parecen que son de suma importancia. Uno, la relevancia que tienen las normas de derechos humanos independientemente de la norma de la que provengan. La Corte ya lo dijo, la vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para todos los jueces de este país, y
y señalar que las restricciones que están en la Constitución son interpretables. En ese sentido, pues es una invitación para seguir con esta labor y utilizar la cláusula de interpretación conforme para realizar los derechos humanos. Ahora, para concluir, cederíamos el uso de la voz al doctor José Luis Caballero, autor de esta obra, con unas palabras finales. Bueno, ya está, se oye bien, ¿verdad? Bueno, pues muy buenas noches tengan todas y todos. Primero agradecimientos y luego 3, 4 puntitos que quiero comentar en relación con el libro y con este nuevo paradigma constitucional que estamos teniendo. Quiero agradecer de todo corazón su presencia esta tarde en esta, mi querida Ibero, en donde ya he desempeñado por 15 años mi trayectoria académica y en donde agradezco la presencia de ustedes que han sido mis alumnos, mis alumnas, que son mis alumnos, el claustro académico, mis amigos, los directores, el departamento divisional, pues todos los que hacen posible que desde aquí yo pueda dedicarme a este trabajo que tanto me apasiona en el derecho constitucional y en los derechos humanos, en el derecho internacional. Quiero agradecer también a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y a la Corte, a la MIJ en la persona del magistrado Armando Maitret, por favorecer que esta presentación sea también, pueda estar vista a través de la red por 700 impartidores de justicia. Me decía el magistrado Maestret, bueno, no va a ser una presentación en donde van a decir cosas de sustancia, ¿verdad? No van a hacer nada más halago. Le dije, no, por supuesto, pues miren ustedes, si no fue una presentación con cosas muy sustanciosas que pueden ser, pues yo espero mucha utilidad para la judicatura y lo agradezco mucho. Agradezco mucho a quienes están conmigo aquí esta tarde, Rebeca Ramos Duarte, destacada abogada de la Libre Derecho y egresada de la maestría en Derechos Humanos, que pues desde GIRE está haciendo un trabajo muy importante, ¿no?, en defensa de derechos de la mujer, y que está haciendo un trabajo también por llevar estas realidades de la reforma al día a día del litigio estratégico. Iván García Gárate es egresado del Departamento de Derecho y es un querido profesor, quien además pues se empeña cotidianamente en atisbar las relaciones que tienen los jueces en la construcción del Estado democrático y el impacto social de sus resoluciones. Iván además es un profesor que despierta en los chicos y chicas de los primeros semestres pues el gusto por empujar más allá de las claves tradicionales del derecho, y entonces leen a Bobbio, leen a Ferrajoli, leen a Boaventura de Santos. Y yo creo que ha sido uno de los profesores más entusiastas en el tema de apuntalar las nuevas coordenadas de la Constitución. Le tengo mucho que agradecerle a Eduardo Ferrer. Me parece que a su gran estatura como jurista, de la que ya hablaba el ministro Saldívar, pues tiene una gran capacidad, y es la capacidad de ser generoso, de prestar atención a cada persona que cruza en su camino, de interesarse, de dar oportunidades de desarrollo en los distintos proyectos en los que se involucra. Yo me he beneficiado en lo personal de esta generosidad y he sido escucha de muchos testimonios en ese sentido, de muchísimos. Eduardo me hizo el prólogo del libro anterior, Eduardo favoreció la publicación de este libro en esta colección muy prestigiada que es la Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, como presidente además de este gran Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional en el que me honro en pertenecer. Y bueno, hay que agradecerle también, Eduardo, de verdad, yo me sumo a lo que dijo el señor ministro Saldívar en esta gran estructura que ha hecho como sucesor del maestro Fix del Derecho Procesal Constitucional en México. Eduardo, le debemos toda la sistematización, por ejemplo, desde el Derecho Procesal Constitucional local, y de hace pues 10 años, ¿no?, en esos tomos que se publicó por Porrúa la Corte de Derecho Procesal Constitucional, la sistematización del derecho transnacional, ¿no?, el derecho procesal constitucional transnacional. Además, bueno,
votos razonados, concurrentes que hemos leído y que yo recomiendo y que están además cambiando el paradigma de aproximación de la Corte Interamericana, el caso Cabrera, García y Montiel Flores, el caso Hellman contra Uruguay, el caso Suárez Peralta, que es un voto extraordinario en mayo, que está pidiendo la justiciabilidad directa de los derechos sociales por interpretación del artículo 26 de la Convención, sin medias tintas. Gracias, Eduardo. Al señor ministro Arturo Saldívar, pues le agradezco muchísimo el honor de que me haya presentado este libro y sus palabras. Le agradezco también que tenga siempre un diálogo franco, abierto con las organizaciones, yo he sido testigo de eso, un diálogo franco y abierto con la academia. Y le agradezco además, sobre todo, que esté siendo una voz tan clara y decidida en casos muy difíciles, de verdad, muy difíciles, de defensa de los derechos humanos. Voy a citar rapidito la Facultad de Investigación en el lamentable incendio de la guardería ABC, el proyecto de amparo en revisión 517-2011 sobre las violaciones al debido proceso en el caso Florence Cassé, el amparo directo 2810 de 2010 sobre el tema de libertad de expresión en la jornada contra letras libres, el amparo directo en revisión 2806/2012 para proteger a las personas de expresiones discriminatorias y que faltaban al honor de las personas por su carga de homofobia, el amparo 581/2012 por el que se ha permitido la protección del matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Oaxaca. Los dos proyectos de contradicción de tesis 293 de 2011, el de marzo del año pasado, que tuvo que retirar por la falta de acuerdo, y el que se discutió apenas una semana y que ya ha sido mencionado aquí. Yo al ministro Saldívar le he oído decir muchas veces que él llegó a la Corte para intentar cambiar las cosas, lo ha dicho, porque para hacer un trabajo de mantener la situación como está, mejor se hubiera quedado en su despacho. Yo le quiero decir al ministro Saldívar esta tarde, sinceramente, que yo pienso que está cambiando las cosas y que a mí me parece de verdad muy afortunado que esté como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, ministro Saldívar. Puntos concretitos sobre el libro. Sí hicimos un cambio de paradigma constitucional, y eso me queda cada vez más claro. Tenemos un entramado normativo, ya lo decía el ministro, sui generis, es decir, el modelo mexicano arropa 3 envíos interpretativos o remisiones interpretativas que son muy importantes que tengamos en cuenta. De todas las normas a la Constitución, de los tratados, de todas las normas a la Constitución y a los tratados, como binomio inescindible, de los tratados a la Constitución y a los tratados, y a la Constitución, a la propia Constitución y a los tratados. Ahí tenemos todo el eje de trabajo completo. Tenemos, en ese sentido, yo digo, por ahí es para desarrollar un poco más, que en realidad son dos bloques de constitucionalidad. Es un bloque previo, que se conforma como esa masa, ese catálogo de derechos, que está definido en el párrafo primero del artículo primero, tratados y constitución. Pero un bloque después interpretado, un bloque como fruto de la interpretación conforme, y que ese bloque conforma el contenido constitucional esencial de los derechos, que es el que tiene ya, ahora sí, que guiar, digamos, todas las actuaciones de los operadores jurídicos, en el sentido de que cada derecho tendrá su propio bloque, y en el que están ahí involucrados Constitución, tratados internacionales, jurisprudencia de los organismos internacionales, jurisprudencia de la Corte Interamericana, jurisprudencia de la Suprema Corte. Como ha dicho Argelia Queralt, que es una brillante, destacada académica de la Universidad de Barcelona, estamos ante un modelo autointegrativo, no heterónomo. Por eso el trabajo tiene que ser cada vez más serio y cada vez más sólido en este segundo bloque. El segundo punto que quiero decir es que me parece que este modelo constitucional sí rompió la predeterminación vertical
de los órdenes normativos. El ministro Saldívar ha dicho a ocasiones que sí hubo un cambio en el modelo normativo, o sea, no es solo un tema de los tratados internacionales y no es solo un tema de los derechos humanos, sino es un tema de la interpelación de las fuentes, de la verticalidad presumida sobre las fuentes del derecho y las órdenes políticos productores de las normas, para hacer un sentido mucho más democrático de aplicación de los derechos humanos. Es decir, yo pienso que el principio de jerarquía normativa sí puede convivir con una manera de ejercer el poder, pero hay otros principios, como la distribución de competencias, que pueden convivir con una manera de repartir el poder. Y en ese sentido, ese reconocimiento de las competencias, por ejemplo, de las entidades federativas, es muy importante. Yo creo que es una reforma que está democratizando el poder en México. Y por eso también tiene tantos enemigos, y por eso también es una reforma que da voz, de alguna manera, a los que no tienen voz. Están todos los jueces implicados ya en hacer un control de constitucionalidad. Y eso no es asunto menor. Tercer punto. Por eso me parece que no es una feria de anulaciones de las sedes productoras de normas. Lo que se oye mucho, ¿no? A veces, bueno, es que las entidades federativas ya no tienen que decir nada porque ahora son jueces interamericanos. Bueno, lo acaba de decir el doctor Ferrer. Tenemos que fortalecer el derecho procesal constitucional local. Ya van 8 constituciones, eso es interesantísimo y tiene una beta, digamos, de trabajo académico, interpretativo todavía más amplia. Van 8 constituciones locales que asumen como criterio de interpretación conforme no solo a la Constitución Nacional ni a los tratados internacionales, sino también a la propia Constitución local. ¿Qué implicaciones tiene esto? Y cómo evidencia un modelo interpretativo que es autointegrador efectivamente. Tampoco se trata de que el control, ya lo dijeron aquí, el control de constitucionalidad y de convencionalidad estén separados. Hay una tendencia incluso dentro de la propia Corte de establecer que el bloque de constitucionalidad tendría que estar por encima del de convencionalidad, o sea, pasando todavía un doble rasero de jerarquía en el sistema interpretativo. Tampoco es así. Tampoco es la verticalidad de cuando se oye que ya no hay que hacer control de constitucionalidad porque el control de convencionalidad lo ha asumido todo. Seguimos en esas aproximaciones teniendo a la pirámide normativa en la cabeza. Y no es un tema de jerarquías, es un tema de integración. Tampoco en este tema de integración, pues se trata de tener la espada desenvainada decretando inaplicaciones de ley, sino es exactamente lo contrario, y la inaplicación pues es un último recurso y un último aspecto. De esta manera, es otro punto, me parece, y lo digo claramente, que estamos ahora frente a una constitución interpretada. Si damos una definición ahora, a partir de 2011, es una constitución interpretada, es realmente una mutación constitucional. La Constitución no existe en sí misma sino interpretada de conformidad con. Y este es el alcance tan duro, tan tremendo, que pues vemos, le costó a la Corte misma, a la Suprema Corte, definir en la contradicción de tesis 293 de 2011. A mí me parece que en ese trabajo, como dijo el ministro Saldívar, sí se definieron, ya están definidas por la Corte estas 3 incidencias. De todas las normas se interpretan de conforme al bloque de Constitución y tratados. De los tratados al bloque de Constitución y tratados, y de la Constitución al bloque de Constitución y tratados, salvo en las restricciones puntuales, que bueno, lo decía él, me parece a mí también que fue una cuestión en la que se hizo un retroceso, pero yo además quiero decir que en este punto concreto, y lo digo en el libro, es un tema muy complicado, el tema de las restricciones de lo que hace el reformador de la Constitución. O sea, no es un tema solamente de la supremacía de la Constitución con los tratados internacionales, ni es un tema de derechos humanos, es un tema que en el constitucionalismo mexicano ha sido de difícil solución y ha sido un tema muy discutido, debatido, y yo me permití proponer el libro que iba a ser un tema complejo, es decir, cómo controlamos al órgano reformador de la Constitución. Y desde luego que la contradicción de tesis salió a relucir ese punto, un tema que además, pues aquí está
querido maestro Raúl González Mal se ha dedicado muchísimo, tiene un artículo extraordinario que se llama algo así con el parámetro de las normas constitucionales que pueden ser inconstitucionales, ¿no? Es decir, ese es un tema que se cuece aparte y que claro está vinculado con esto de alguna manera. Me parece que el trabajo de la Corte en esa contradicción de tesis, en ese sentido, hizo esta aproximación del bloque sobre la que tenemos que dar marcha hacia adelante. En ese sentido, me pareció que concitó las voluntades de las y los ministros de forma muy clara en un solo bloque y que es algo que debemos apoyar. Pero no solamente hay que apoyar el trabajo de la Corte por cuestiones técnicas. Yo creo que sí, y lo creo francamente, me parece que la Suprema Corte desde hace algunos años sí se ha convertido en un bastión de protección de los derechos humanos y un bastión de protección del nuevo modelo constitucional que tenemos ahora. Se están haciendo cursos, se está haciendo abundante capacitación, descomunales esfuerzos por hacer llegar a la sociedad mexicana y a la judicatura estos contenidos. Y yo creo que hay que apoyar a la Corte, que ha dado la cara ante las contrarreformas, intentos de la Cámara de Diputados, intento de la Cámara de Senadores, intento de algunos espacios de la Judicatura, y la Corte va marcando una línea muy clara, y yo creo que eso sí tenemos que apoyarlo todas y todos. Y el último punto, pues es que lo que hay que hacer ahora, pues es aplicar y empezar a aplicar la interpretación conforme. Nos tenemos que, está muy bien que digamos el alcance de su virtualidad y de lo que va, pero finalmente esta norma, como dicen los españoles, es una norma puente, es una norma de habilitación del sistema, y para lo que sirve es para construir el contenido esencial de los derechos. Y a eso nos tenemos que dedicar. En México nos hace falta este rostro constitucional, convencional de los derechos humanos de forma muy clara. Y se tiene que dedicar esto también pues a resolver los conflictos, las tensiones, las antinomias. Nada más ya para terminar, una exhortación que yo hago en un párrafo que quisiera repetirla. Ojalá que los operadores jurídicos mexicanos estimen los esfuerzos que se están haciendo desde distintos espacios de reflexión y análisis por clarificar estos contenidos y propiciar su mejor aplicación. Valorar y fortalecer son los verbos, no eliminar, reconducir o acotar. En este terreno, la seguridad jurídica se consigue con un mayor y mejor ejercicio del sistema interpretativo sobre derechos humanos, no con una vuelta de tuerca que nos devuelva a un formalismo vertical ya superado. Pues con eso me quedo y les agradezco mucho a todas y a todos su presencia esta tarde. Muchísimas gracias.